Audio Jungle. Audio Jungle. Y ha sido sorprendente estar aquí. Y también aparte de los créditos, pues también conozco algo de historia. Cuando se me pidió que viniera acá, siempre pensé mucho sobre lo que les iba a hablar a ustedes hoy. Y ha habido muchas charlas técnicas, prácticas que han sido sorprendentes, maravillosas, como la conferencia que acabamos de ver que se enfocó en cómo hacer crecer el negocio, lo que ustedes necesitan hacer para fortalecer la industria aquí en Colombia. Pero en la medida que lo pensé más y más, me di cuenta que lo que yo quiero hablarles es de pronto esa idea de que los juegos son más que un pasatiempo, que es más que matar el tiempo antes de irse a la cama y dormir. Y en los Estados Unidos hay muchos aspectos en los que nos gusta, y a medida que ustedes crecen la industria de los videojuegos aquí en Colombia, ya habiendo recorrido nosotros ese camino, pues puedo decirles aquellas cosas que ustedes pueden evitar. Y al final, cuando tengamos la sesión de preguntas, pueden preguntarme cualquier cosa, también sobre los créditos extra, la parte de negocio, como el diseño de juego, todo lo que quieran. Pero por el momento, la pregunta que queremos explorar es ¿por qué este medio importa tanto para todos nosotros? Si ustedes lo piensan, ¿cuántos de ustedes han jugado una hora de videojuego en la última semana? 2, 4, 8 horas, ¿no? Yo podría seguir añadiendo horas, pero piensen en las horas de su vida han gastado pues con un videojuego. Piensen en el hecho que todos están aquí en este momento, hoy un sábado, que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, jugando videojuegos, pero en cambio están aquí. ¿Por qué importa tanto para nosotros? ¿Qué es tan importante? ¿Por qué es esto está medio más que más rápido ha crecido en la humanidad? Nosotros hemos alcanzado ya el valor de la industria de la música y de la televisión. Eso es increíble y también ridículo, si se quiere, que la humanidad emplee más horas el año pasado jugando MS Solitaire y que todas ver las antiguas maravillas de la humanidad por internet. ¿Por qué nos importa tanto? Y yo diría que todos aquí en esta habitación tienen experiencia en juego que los ha cambiado, que les ha enseñado quiénes son a sí mismos realmente, o que sencillamente han hecho amigos a través de los juegos, y todos son experiencias muy centrales. Entonces, ¿cuál es la magia detrás de los videojuegos? ¿Qué es lo que hace que sea tan poderoso? Y a la medida que me fui haciendo estas preguntas, empecé a establecer como una lógica, es como estructurar la forma de cómo lograr extra créditos. Y yo no pude en las ocasiones, yo fallé, y en su lugar van a tener que perdonarme, porque la única forma en que puedo encontrar una respuesta es preguntarme también, ¿por qué estoy aquí ante ustedes? No en el sentido filosófico, sino ¿por qué estoy aquí en este momento ante ustedes? ¿Por qué decidí tomar esta ruta en el pasado de mi vida y que fue dedicada a los videojuegos, lo mismo que de pronto ustedes, que de pronto pueden dedicar su vida a esto? Entonces, excúsenme porque voy a ir a ese viaje en mi vida. Para mí, yo lo recuerdo vívidamente, ese momento. Yo crecí en Seattle y Seattle es una gran ciudad. Allá tenemos Valve, Microsoft, Nintendo, todos los magos, ¿no? Pero eso fue mucho antes de eso. En el sur de la ciudad, con mi madre, yo tenía 5 años de edad. Y manejamos hasta este estadio que ya no está ahí incluso, donde había unas grandes bodegas a su alrededor. Y siempre recuerdo ese momento porque salíamos y entrábamos pasando esas puertas de vidrio deslizantes, y a medida que entré me sorprendió, me sobrecogí. Mi madre me llevó porque pensó que era un día bueno para divertirme, era antes de Navidad, y en fin, entonces aquí estoy corriendo de estación en estación aquí
tratando de obtener información. Y me decían, ¿quiere detenerse? ¿Quiere jugar estos juegos? No, y dije, primero quiero verlos todos. Finalmente, en la medida que yo llegué al fondo de ese salón, de esa bodega, vi ese póster con una espada y una hacha cruzando y una bola de cristal en la mitad. Y dije, yo tengo que jugar este juego. Entonces me paré en la fila y yo era el único niño en la fila. A propósito, creo que era el único niño en la fila. Yo tenía como 12, 14, la mayoría tenían 12, 14. Y cuando usted tiene 5, piensan que esos 12, 14 son adultos. Y sencillamente había 2 consolas y las personas podían jugar cuanto quisieran. Entonces la fila se demoraba grandísima. Ya mi mamá dijo, eso está muy largo, quiero jugar otra cosa. No, no, quiero jugar esta. Entonces finalmente puse mis manos sobre esa pieza de plástico y supe realmente lo que era un videojuego o jugar. Y esta fue la primera vez que yo lo experimenté en mi vida. Fue la primera vez que jugué un juego de esta naturaleza. Y yo aprendí cómo equiparme, cómo preparar el juego, y esto me tomó como, sí, como una hora. Finalmente jugué, aunque era nuevo. ¿Por qué rescatar a la princesa? Empecé a preguntarme y a medida que aprendía me fui emocionante y ahora recuerdo cómo lo terminé y fue una gran experiencia. Dije, bueno, rescaté la princesa. Bien, vamos a arreglar esto, vamos a... Pero eso no es una forma buena de terminar el juego, dije yo. Y salí de esa primera experiencia. ¿Y qué sucedió? La música comenzó a subir, a incrementarse y esta imagen apareció. Y fue algo muy poderoso. En ese momento esta imagen que ustedes ven en pantalla era hermosa para mí. Y me di cuenta que yo tenía ya un lugar en ese mundo que nunca iba a abandonar. Pero no fue realmente este momento el que me llevó a eso. Es realmente el siguiente momento, lo que sucedió inmediatamente después. Inmediatamente después se abrió un mundo completo ante mí. Y eso es algo que ningún otro medio puede hacer. Y fíjense lo que eso significa para un niño de 5 años. Todo un mundo que se abre, un par de habitaciones, un jardín atrás. Y había mucho que explorar en ese mundo que está abriendo ante mí. Y todos tenemos ese momento en nuestra vida, ese momento donde nos sentimos atrapados en nuestra vida de trabajo, si se quiere, lo que hemos escogido, tal vez incluso en nuestra relación personal. Nos sentimos como que nuestras opciones y alternativas ya no importan. Es eso que estamos viendo. Y nos sentamos, vemos la pantalla y ese mundo se despliega ante nosotros. Y cuando lo hace, por algunas horas, todas nuestras alternativas ahora sí importan. Vemos que tenemos un sitio en ese mundo. Y cuando pagamos esa pantalla, nos llevamos algo de ese mundo con nosotros. Y ahí también nos damos cuenta que tenemos control sobre nuestro destino para fabricar ese tipo de mundo. Y eso es algo que ningún otro medio nos puede ofrecer. Entonces, eso es como la primera parte, diría yo, de la magia. ¿Y saben por qué? Desde que tuve ese momento, desde que estaba sentado jugando ahí a la edad de 5, tuve esa es una experiencia una y otra vez. He visto 10.000 mundos y 1.000 amaneceres y atardeceres. Y he vivido la historia, si se quiere, y vivido en las calles de ciudades antiguas. He experimentado cosas que no he podido imaginarme. Y he visto cosas que ni siquiera me imaginé que existieran, que no había ni soñado. Y yo tenía sencillamente que sentarme, abrir ese mundo, esa habilidad de darnos un sentido donde nuestras decisiones ahí en ese juego importan, todo está bajo nuestro control. Esa es la magia del juego. Pero esa es como la otra parte, y esa es la habilidad de entrar en los zapatos de alguien más y formar los momentos y experimentar la vida de alguien más, que por supuesto no es parte de nuestra vida diaria. Y al hacerlo,
pues ya logramos una empatía, una compasión, una simpatía, o sencillamente tener vivir un momento de la vida que nosotros nunca pensamos que íbamos a vivir, o como dije anteriormente, ponernos en los zapatos de otras personas y vivir con sus problemas, vivir sus desafíos, y al hacerlo entendemos más de ellos y de nosotros mismos. Eso es algo muy poderoso, eso es algo mágico, esa habilidad de caminar en los zapatos de alguien más es algo que ningún otro medio nos puede dar. Pero en algún punto, en algún momento, de perseguir eso, nosotros en los Estados Unidos perdimos algo de la magia que existía en un comienzo. En algún momento, para tratar de ser como otros medios, más como la industria del cine o de la televisión, nos olvidamos de lo que era tan esencial. De lo que es lo que creamos, porque en los juegos como en las audiencias ustedes no son solamente las personas que sientan ahí y escuchan a un director o en juegos, ustedes son los participantes. Como diseñador, yo no les digo a ustedes mis opiniones, mi forma de pensar. Yo no les doy un grupo de cosas que absorber, pero muchas posibilidades, y ustedes son los que escogen entre todas estas posibilidades una. Como diseñador, mis creaciones no se terminan cuando despacho el producto, ahí no termina. Esta es una audiencia participatoria. No, ustedes como jugador juegan, entran a nuestros juegos y cada uno de ustedes escogen su forma de jugar muy particular. Y en la medida que lo hacemos, en la medida que tenemos esos momentos, vivimos esos momentos, pues vivimos realmente los resultados de nuestras propias decisiones y alternativas. Son todas posibilidades. Y no son momentos que están representados en avisos luminosos grandísimos. No, es un momento que usted escogió y donde dice, yo que lo hice, ¿qué acabo de hacer? Y eso que acabo de hacer, nadie más lo puede hacer. No importa si se trata de guerras o de luchar contra monstruos, es lo que significa, digamos, levantar un cañón o una pistola y apuntarlo contra ese enemigo que tenemos que derrotar. Es lo que toma realmente vivir ese juego, que puede ser en parte como un reflejo de nuestras propias vidas. Cómo navegar, cómo recorrer esa ruta. Son todos aspectos y preguntas. ¿Cuánto hemos gastado en los Estados Unidos solamente haciéndonos estas preguntas que salen de apuntar? Pero ustedes en Colombia, su generación de desarrollos, pueden preguntarse esto y mucho más, otras cosas, y explorar otras formas de comprometerse, porque no importa, al final la pregunta es explorar algo en la que nunca regresemos. No existe un límite. No existe un límite a las preguntas que nos podemos hacer, cómo podemos explorar, cómo podemos experimentar. Todo eso nos conecta, todo eso hace que compartamos también. Entonces, esa es como la siguiente parte de la magia, de la idea de que los juegos ahora son un arte participatorio, que no es solamente el escritor y el diseñador, sino es ustedes también los que entran y juegan. Y eso nos da a entender que no somos limitados, no estamos limitados porque es solamente un pasatiempo para niños chiquitos o que es participar por un momentico de una violencia o de algo de entretenimiento. Es más que eso, es una experiencia y al final eso es lo que importa en la vida, tener experiencias. Y entonces ahora tenemos otra idea, que es educar sin enseñar, porque para mí esta es una de las cosas más poderosas. ¿Cuántos de ustedes reconocen esto? Bien, admitamos que lo reconoce, eso sería fantástico, pero bien, puede parecer nada, algo sencillo, esto es como magia, pero me parece sencillo porque hemos sido entrenados, educados para pensar que es algo simple. No sé cuánto ustedes al final, en la parte de atrás de la habitación, pueden leer esta letra pequeña, pero ahí hay virtudes, ahí hay como una doble vida que tiene un significado. Lo que sale de la vida que puede producir un cambio profundo. Edgar Allan Poe lo escribió. ¿Y saben qué?
¿Qué hice cuando vi esas palabras? Recordé, yo tenía como 14 y era jugar con mis amigos y leí esa cita y para mí fue muy poderoso porque todo lo que tengo o tenía y todo lo que encontraba, y no me se equivocan, a mí todavía me fascina la tecnología y la ciencia ficción, pero tomé este libro, fui a la biblioteca, cogí este libro y luego todos los otros libros que están citados en este juego. No porque alguien me sentó en una clase y me dijo, este es el libro, lea esta literatura, sino porque yo quería, sencillamente, porque eso me introdujo a un contexto que importaba para mí. Y era mágico porque fue la forma como llegó a mí. Porque incluso tomó unos minutos extras poner estas citas en el juego. Y luego fui a la universidad para tomar clases y tomé mi máster en tecnología humana y hasta el día de hoy utilizo el amor que me enseñaron esos libros, que fueron los que me enseñaron mucho. Para todo, para todo. Entonces utilizo mi maestría en más cosas que sencillamente en la profesión, sencillamente porque estas citas literarias se me presentaron en mi vida. Y eso lo podemos hacer. ¿Cuántos de ustedes reconocen de pronto esto? Tenemos programadores en la audiencia. Eso me parece. La primera vez que esto se me presentó, fue chistoso, si se quiere. Fue mi primer juego, yo era diseñador. Y dije, bien, lo tengo instantáneamente, porque durante mucho tiempo yo había estado utilizando este sistema. Esta es la pila. Esto es como las computadoras hacen, trabajan con la memoria, las pilas de memoria, el stack. Los sistemas todos son idénticos en este sentido. Y como tal, y de puesto que esto estaba en el juego, yo estaba tratando de entender mucho de esto y duré años. Y cuando llegué a la vida real, lo utilicé y incluso algunos de ustedes han podido estar trabajando con esto de manera más profesional, pero para mí me ayudó mucho en mi vida y en mi trabajo. Yo, por tanto, he trabajado mucho con el sistema educativo en los Estados Unidos y hay mucho con que luchar. No sé si es lo mismo aquí en Colombia, pero en los Estados Unidos nosotros confrontamos este problema que usamos el sistema educativo que fue construido en el siglo XIX y fue construido para llevar la sociedad a la edad industrial, no al futuro, que es lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros pensamos en los problemas de llevar a nuestra sociedad en esta era de la informática y el futuro, más que retener datos, más que memorizar tablas de multiplicar o fechas históricas, los problemas del futuro es cómo utilizar los datos. En la palma de nuestras manos, en un teléfono inteligente, cargamos más datos que todas las bibliotecas que existían en el siglo XIX y está ahí fácilmente el acceso a nosotros. Entonces los problemas los problemas del mañana el punto es saber cómo resolverlos. Y así es como se está moviendo el mundo, en esa dirección. ¿Y qué juegos que hacemos es, mire, aquí hay un conjunto de datos, resuélvanlo. No se puede ser analizar qué arma voy a coger para derrotar a mis enemigos, cuáles son mis enemigos, en dónde están mis enemigos, incluso la estrategia misma del juego, o algo tan sencilla como cómo resolver un rompecabezas. Eso es algo que nosotros practicamos todos los días en la industria de los juegos. ¿Y saben qué más? Los juegos pueden ser muy comprometedores. Entre más lo pienso y más me doy cuenta, en el último siglo hemos empleado más dinero viendo cómo mejorar la raza humana, el bienestar de la raza humana, más que todos los recursos que se han gastado en toda la historia. Billones de dólares en juegos, televisión, cine, todo para tener el interés de las personas. Y lo usamos únicamente para nuestro tiempo libre. Y para mí eso hasta cierto punto es criminal. Nosotros tenemos el poder de hacer que todos aprendan o amen aprender mejor. Y esto es muy poderoso.
Y ¿saben qué más? Hay otro aspecto también. Cuando hablamos de ser un ciudadano en el siglo XXI, hay este gran estudio que hicieron los Estados Unidos sobre qué hace que un ciudadano sea realmente efectivo en este mundo y siglo que estamos entrando. Y se les preguntó a las corporaciones, a las universidades, incluso en alrededor del mundo. Y ya, decían matemáticas, programación. ¿No saben qué dijeron en vez de eso? Comunicación, colaboración, pensamiento lateral y solución de problemas lógicos. Parecen cosas aburridas, por supuesto, pero todo esto se practica cuando usted está en un juego. Entonces no hay límite en lo que podemos nosotros enseñar a través de un juego. He visto niños con altos niveles de matemáticos tratando de construir un escenario como esto. He estado en clases donde se enseña economía incluso. He visto personas emocionarse sobre la historia porque reconocen personajes y escenarios históricos, ¿no? Incluso para tópicos muy aburridores como planeación urbanística. Yo no soy muy bueno en procesamiento de datos crudos, pero recuerden mi charla de hace 2 días, les pregunté, Pokémon Go, ¿quiénes han jugado el Pokémon Go? Bueno, 10, 15, 50. Bueno, ¿cuántos conocen más de 100? Piensen que todo eso salió de una fórmula, vocabulario, digamos, en idioma extranjero. ¿Cuánto aprendieron de manera voluntaria? Porque quisieron. Nadie les dio a ustedes una tarea. La próxima semana van a tener un examen de Pokémon. Apréndanse esto en una semana. No, eso lo hicieron por su voluntad y eso es lo que podemos hacer lograr por medio de un juego. Y de pronto lo más importante que podemos entregar por medio de un juego, esa idea del agenciamiento. Estuve enseñando en colegios en Estados Unidos, el tipo de colegio donde las niñas embarazadas era algo común y muchos niños no podían hacer sus tareas porque tenían que esconderse, porque había violencia. Y yo llevé este juego de Mario, y yo estaba tratando de enseñarles un método científico a través de Mario Bros. Y un niño, ¿no? Este niño, pues Mario Bros que brinca y cae, y todo parece como muy igual, no hay mucha diferencia. Y esto abrió un debate entre los de la clase. Todos empezamos a hablar de que esa era su vida, ¿no? Él comenzó con esta idea de que él tenía alternativas, de que hay formas de cruzar esa zanja, digamos, saltando y abriendo esa puerta, ese pasaje. Sí, hay el movimiento adecuado, la combinación adecuada de movimientos y las elecciones adecuadas. Quiere decir que podía determinar su propio destino. Y eso es parte de nuestra vida también. Nos enseña que nuestras decisiones importan. Entonces, la idea es empoderarlos con lo que herramientas para que ustedes hagan de su vida lo que quieran, y un juego es una manera de enseñar que esas alternativas existen. Yo por lo general hablo con mis colegas en los Estados Unidos y muchos de ellos son muy abiertos, pero hay otros dicen, hey James, me gustaría incorporar algo muy especial con nuestros juegos, pero es una locura hacerlo. Yo tengo tengo que hacer cierta cantidad de dinero, no podemos hacerlo porque eso no me va a dar ese dinero que pensamos. Y esto se repite una y otra vez. Y siempre esperamos unos resultados. Hemos visto que publicadores muy importantes han colapsado. Hemos visto que estudios cierran sus puertas, que muchos de nuestras compañías AAA empiezan a modelarse a la imagen de Zynga, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que la audiencia ha cambiado. Porque la audiencia ya no es solamente niños de 14 años. Los niños de 14 años de hoy en día son mucho más sabios de lo que yo era cuando tenía 14 años de edad. Entonces no podemos decir su mamá lo va a odiar y esperar
que se involucren. Nosotros no podemos abordar nuestra naturaleza más infantil solamente para el juego. Como muchos de ustedes saben, esta campaña, yo podría mostrarles el resto de esta campaña, pero lo chistoso de esto es que aún estas personas, sin darse cuenta, están involucradas en el juego. Y usted tiene que ensayarlo. O contar acerca de unas aventuras o cuentos que se hacen alrededor de una fogata. Si eso es todo lo que está vendiendo, pues nunca va a lograrlo. Tiene que ser algo que signifique algo para las personas. Zelda, todos ellos. Conozco muchas personas que jugaron la primero cuando tenían unos 12 años y ahora están introduciendo a sus niños a los juegos del momento porque ellos tienen recuerdos muy agradables y hermosos de los primeros juegos que jugaron en su juventud. Entonces, hay que darse cuenta que necesitamos detenernos, usarlo de esa manera y espero que ustedes encuentren la forma de llamar la atención para una audiencia mucho más amplia, donde no solamente es el 20% de la humanidad, sino el 100% si se quiere. He recorrido ya todo esto, historia, pero en algún momento, en algún punto en el mundo, un juego que se ve así, se vende mucho más a uno que se ve así. La magia y introduciendo sencillamente unos polígonos más. Entonces es mi esperanza que la industria colombiana crezca, que ustedes salgan y creen sus propios juegos, encuentren nuevas maneras de involucrarnos, comprometernos, entretenernos, cosas que de pronto nunca en los Estados Unidos podamos hacer o imaginarnos siquiera. ¿Y qué es para mí todo esto? Al final es la habilidad de caminar, como lo dije antes, en los zapatos de alguien más, de tomar esas porciones pequeñitas del tiempo de alguien más, de aquellos que nos rodean y de nosotros mismos, para entendernos mejor. Es la habilidad de explorar todo el espacio de posibilidad, hacerse preguntas y respondernos esas preguntas, y más que esperar que alguien nos las diga y aprendamos sobre todo quiénes somos. Y al final la habilidad, como dije, de educar sin enseñar, o sea, elevar el interés de las personas para que se exploren a sí mismos y aprendan sin que sea necesariamente un sistema educativo. Y esto es algo que ningún otro medio lo puede hacer. Y con eso quiero hacerles un llamado para que tomen este viaje por su cuenta. Esto es lo que yo encontré y lo que significa para mí, pero a la medida que ustedes salgan de aquí y creen sus juegos, háganse esas preguntas. ¿Qué es la magia del juegos para ustedes? Y puesto que nuestra audiencia es interactiva, yo quiero oír de ustedes y de sus pensamientos, sus preguntas. Entonces, pongamos la iluminación en la sala y quiero darle el micrófono a alguien en la audiencia para que me comenten, para que me hagan preguntas. Quiero llamar a amigos. Usted. Respondan. Sí, vengan todos. Y si tienen preguntas, pueden hacerlas en español, pues porque yo soy como americano horrible, solo hablo inglés, pero alguien me va a hacer la traducción y yo puedo responder en mi inglés americano. Y otros pueden traducir para mí. Bien, preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Por allá, por favor. En Extra Credit, es una serie que hablabas de cómo importan los juegos y cómo los juegos tienen un impacto sobre los individuos de una manera muy profunda. Y esos ejemplos eran... Tenemos un país que tiene problemas de violencia. Tenemos una desigualdad profunda y problemas de corrupción también.
¿qué piensa usted acerca de los juegos que podrían ayudar con estos problemas? ¿Y qué podríamos hacer con los juegos para este problema? Este no es mi país, yo no lo conozco tan bien como otras personas que están en el escenario. Entonces, Carlos, ¿quisiera responder esto? Considering all the countries we have in Colombia, such as violence and inequality and corruption, what type of games could we create? ¿El que está al computador? So we've worked with educational games. We've worked with U.S. companies doing educational games. And first of all, what we all need to know is that we have to make fun games that can never be sacrificed. You cannot put chocolate on broccoli. Siempre tiene que pensar en mecánicas interesantes. Pero después de eso ya es, bueno, cómo los juegos son un medio de comunicación. Pero no es un medio de comunicación donde tú simplemente creas una historia y como que se la cuentas a la gente para que la gente como que, ay sí, esto no es una película, esto no es un libro. No, nosotros comunicamos con mecánicas, nosotros comunicamos con interacción. Entonces, lo que sí tiene que quedar claro es cuál es el mensaje que quieres comunicar. Ok, listo, queremos comunicar que de pronto nuestras acciones pidiendo, o sea, que la corrupción está mal. Sí, pero entonces no hagamos un juego donde, ay no, entonces eres un político y vas a robar un montón de dinero. No, hagamos un juego donde tú estás en una línea y tienes que esperar 5 minutos. Eso, o sea, imagínate un juego, ¿cómo puede ser eso aburrido? Y claro, tienes la posibilidad de que te puedes saltar la línea, como pasa aquí en Colombia muchísimo. Y yo pienso que ahí es donde empieza la corrupción, o sea, en nuestra cultura como que la salida fácil, como que todo el mundo está en el trancón y yo me atravesé con el carro, ¿sí? Entonces, comunicar a través de esas opciones, de esas elecciones, es donde yo pienso que uno se puede enfocar para realmente intentar cambiar esa cultura. I have one quick answer since you did ask. Respuesta rápida porque usted preguntó. ¿Quién ha jugado Don't Stop Talking Nobody Explodes? Bien, bastantes aquí en el público. Es un juego de comunicación. Una persona tiene que desactivar una bomba y otra persona tiene un manual que dice los pasos para desactivar la bomba. Si podemos hacer más juegos en donde las personas tengan que comunicarse y cruzando fronteras y líneas, aquí creo que podemos empezar porque estamos trabajando juntos y comunicándonos. ¿Alguien tiene una pregunta? Tengo un comentario acerca de la pregunta anterior. Atreverse a crear cosas que no solamente estén pensando, tenga un propósito principal, tener, pues, que sea productivo económicamente. Yo entiendo que pues es una industria y es normal pensar en eso, pero hay que tener en cuenta que también se pueden crear cosas con otros propósitos, y ahí está el caso de los news games, de los serious games, de, digamos, juegos con crítica política, sería Mall Industria y el trabajo de Paolo Pedercini, si, digamos, a ti te interesa ese caso. Entonces, creo que para mí, al menos sería el primer paso, entender que no hay temas prohibidos también y que es necesario hacer cosas no solamente con el propósito de venderlas. All right, so let's get that question in the back. I saw the hands over there first, so I'm going to actually run this back over here. Vamos a escuchar la All right, I saw pregunta your en la hand. fila de atrás. Testing, sorry. I want to make this question. First of all, thank you, all of you who have come here from outside the country. I wanted to make this question like out Quería hacer of esta the pregunta, video game industry, but pero fuera de la industria de los well, videojuegos. I think Colombia has a bit of an image Creo problem que Colombia right tiene un now. problema de imagen I think en the este most momento. popular image we Creo have que la right now imagen is más the popular one we que have from tenemos es Narcos la and de all los that, and all narcos y the todo image that esto. we have of violence and all that. Y las imágenes But de I violencia. always want to know
Pero yo with siempre quiero everybody who saber, comes here from outside the country cuando vienen after otras being personas de here at otros least, I países, think, 3 days. después de estar aquí, por lo menos What do 3 you think? días, ¿qué What have opinan? you seen of Colombia? ¿Qué han visto de Do we Colombia? keep that image, or has it changed ¿Esa a lot for you? imagen corresponde a nosotros o es algo que cambió? I've personally been very impressed by the quality of the Personalmente me studios that impresionó I've met mucho la with. calidad de los I think estudios. that, Creo que some of the studios I've met with, algunos de los estudios con los que me extremely high reuní quality products and tienen extremely productos de passionate muy users. alta calidad y son muy That's what I've been apasionados. impressed by Entonces, most eso fue is lo que a mí passion, más me impresionó. quality of the products that La pasión y la calidad de los productos que he To visto. second that on the passion. Yo So respaldo both lo de being la here pasión. and also I used to do dev conferences in Mexico with a lot of Latin Estando American aquí y developers en too. And conferencias en just México con the desarrolladores passion of latinoamericanos, everyone la in pasión Latin que tienen America todos en just trying to make Latinoamérica games and para wanting to hacer make good juegos games. y Like, la you pasión know, por hacer okay, it's buenos small now, juegos. but everyone wants Sí, to be big and es do big pequeño things. en So este punto, the pero todos dreams are quieren here. llegar a ser grandes, The hacer passion is grandes there. cosas. Entonces los The sueños experience están, isn't, la but it's pasión gonna get está, there. la experiencia todavía no, It's up pero and coming. ya It's gonna van be a llegar good. hasta ese punto. Eso es algo que Everyone va a ser here is bueno y going que to be lo podemos involved ver in en el that and futuro. making it. And Y todos van a estar it'll just be participando en wonderful. eso. Van a estar trabajando todos en You esto y va a said ser earlier, maravilloso, como decías antes. There's been a lot of mistakes. Se Learn from our cometieron muchos stupid errores. mistakes we've been doing for the Aprendan last 20 de years. nuestros errores tontos que hemos I estado totally cometiendo agree, durante años. actually. Estoy A lot of totalmente de people have said to acuerdo. me that Muchas it's personas me han impossible dicho to que es build games in English. imposible It's absolutely not. crear It's going to be juegos really en hard. estudios pequeños. Like, because building a Es game is difícil. anywhere, being an indie developer anywhere. Ser un is really desarrollador tough. independiente But en it is that cualquier industria es muy passion difícil, I've pero seen la so many people pasión who are willing to los hará triunfar. put He so visto much of muchas themselves personas que into están games dispuestos that a I've been hugely meterle todo a impressed. sus But here juegos. we Es go. algo que me ha impresionado muchísimo. Bueno, yo quería hablar un poco de lo que nos pasó a nosotros. Nosotros llegamos Talk about what happened to us. en el taxi que nos tomamos el primero. El taxista muy amable nos fue explicando cómo debe funcionar la ciudad y decía que los colombianos se sentían avergonzados por estos problemas que mencioné y que nosotros viéramos la otra cara. La realidad es que lo que nos pasó a nosotros es que la gente nos recibió con los brazos abiertos, con pila de cariño. Nos encanta la ciudad, la pasamos bárbaro y además vimos una industria que no conocíamos, que está creciendo un montón, con juegos de tremenda calidad, y realmente que me parece que, si bien deben existir los preconceptos que mencionaba, los deben estar afectando más a ustedes, los colombianos, que a los que vienen. Por lo menos yo me siento así, yo no vine con mucho preconcepto y me voy con el corazón lleno de experiencias muy buenas que nos han pasado. Bueno, más o menos en la misma línea. Una cosa que hablaba ayer, hablando con algunos desarrolladores, es precisamente que quizá por esos malos momentos y esas experiencias extremadamente complejas que como sociedad ha pasado Colombia, yo notaba que el colombiano naturalmente hablaba de su país con una cuota de orgullo y una cuota de ilusión por lo que estaban construyendo, que ni ellos mismos se daban cuenta. Yo se lo hacía notar y me decían, puede ser, no lo había notado. De hecho, somos bastante críticos. Nosotros venimos de un país que es extremadamente crítico, con nuestras cosas, con lo que hacemos, y les digo que, bueno, quizás haber pasado como país por todas esas experiencias los convierte hoy en este país con este potencial que estamos viendo. Lo que dijo Gabriel, nos vamos con el corazón llenos. Gracias. All right, awesome. So, Bien. do we have someone running around with a mic? ¿Tenemos a alguien con un micrófono? Bien, ya tenemos la pregunta. Y después de la pregunta, quisiera que todos se presenten para que ellos les puedan hacer preguntas a ustedes. Y bueno, vamos con la pregunta. Good morning. The first thing is, I want to thank all of you. 4 días aquí. La cantidad de experiencia que ustedes tienen nos han nutrido mucho a todos los que estamos acá. Y pues mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que en Colombia hay un problema con cómo piensa la gente con respecto a los videojuegos, y no hablo de nosotros porque pues sabemos lo que es, sino digamos de los que no están en contacto con los videojuegos, ¿qué opinan ustedes para que esas personas puedan tener el conocimiento o que les lleguen más fácil y entender que esto es una industria importante y que no es hacer muñequitos como muchos dicen? All right, so I Yo, bueno, no tenemos mucho tiempo, entonces
Nos ofrecieron un poquito más de tiempo, el tiempo que queramos para responder a sus preguntas. Entonces, de hecho, voy a promover la unidad porque me parece muy bueno. Voy a promover a Unity porque son muy buenos. A las personas de Unity, démosles un poco más, un aplauso por habernos dado un poquito más de tiempo. Y muchos de mis amigos independientes que de otra forma no hubieran podido terminar un juego, ahora son millonarios porque ellos pudieron utilizar Unity. De nuevo, muchas gracias. Entonces, por favor, ustedes preséntense y después Carlos nos puede ayudar a responder las preguntas. Yo soy Joseph Kim, soy el gerente de producto de la división de Sega. Soy David Simpson, trabajo en Audidog. Trabajo para Sony, estoy a cargo de la API de gráficas para la plataforma de PlayStation y también hago arquitectura de hardware. Principalmente en la PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. ¿Y ustedes? I'm sure. De Ironhide. Ironhide quizá es bastante conocido por el Kingdom Rush. Y bueno, ahora acabamos de sacar el Iron Marines, que anduvo bastante bien y estamos muy contentos. Bueno, yo soy Gabriel Artus, el productor del Iron Marines. Trabajamos juntos 2 años y 8 meses para sacar adelante ese proyecto. Awesome. And Carlos, can you remind me what Bien. Carlos, ¿me podría recordar cuál era la pregunta? Bueno, por favor, si les recordar cuál es la pregunta, si la persona que la hizo podría repetirla, por favor. ¿Cree que los videojuegos La pregunta mía era que mucha gente no cree en el medio, digamos como personas que no están inmiscuidas en esto. Entonces tienden a pensar que hacer videojuegos es hacer muñequitos o que es cosa para niños. Incluso yo creo que muchos de los que estamos acá, cuando nos dio por estudiar videojuegos, nos dijeron, eso no les va a dar plata. ¿Cómo creen ustedes que podríamos llegarle a esas personas y hacerles entender que esto es una industria importante? Gracias. So the question is about getting through that preconception that games are for kids. That how the hell are you going to, spend your life making games? Because there's a lot of people. Pues la pregunta era acerca de la percepción que se tiene que estos son juegos de niños. La gente cree que esto no es un trabajo real. Bien, si son de mente abierta, pueden hablar con ellos y pueden mostrarles juegos que son arte, juegos que significan algo para ustedes, o pueden entrar a esta industria, pueden hacer las cosas muy bien, publicar unos juegos, volverse famosos y después decir, vean lo que pasó. ¿Hay más respuestas? Creo que esta es una pregunta difícil de responder, pero sí creo que hay una historia apócrifa acerca de Steve Jobs. Cuando está la historia de que Steve Jobs llegó al cuarto de copia y dijo, ¿quién es la persona más poderosa del mundo? Y Steve Jobs dijo, es la persona que cuenta la historia. Cuando pensamos en los juegos como una forma de arte, y si creemos que el arte es muy importante para nosotros como seres humanos, creo que esta es una meta que es extremadamente valiosa, el arte. A mí normalmente me hacen preguntas las personas que no conocen la industria, entonces dicen, ¿usted hace juegos? Sí, entonces imaginan que yo me la paso en la oficina jugando videojuegos. Ojalá fuera así, sería más divertido y más fácil, pero en este punto yo ya me rendí tratando de educar a estas personas. Porque después terminamos en una conversación muy técnica y de pronto no nos entendemos. Entonces, entren en la industria de los videojuegos, publiquen juegos, ganen algo de plata. Algunas personas no lo van a entender muy bien, pero sigan adelante. Y creo que el comentario de los juegos como arte, como cultura es importante porque tenemos un estereotipo negativo de Colombia. ¿Cómo lo cambiamos? No vamos a ser nosotros los que estamos en ese escenario. Bueno, hay uno de nosotros que puede hacerlo, pero van a ser todos ustedes también porque los juegos son arte y el arte impulsa la cultura. En los Estados Unidos exportamos mucha cultura al resto del mundo. Ahora es momento de que nos llegue cultura a nosotros para que nosotros podamos entender a su país. Entonces creo que esta va a ser una parte muy importante. Y por el lado más humoroso, para mí no fue tanto problema porque antes de empezar a trabajar en libros, yo tenía en una banda de rock. Entonces cuando dije voy a hacer juegos, mis papás me dijeron, sí, haz eso mejor. I'm not as funny. Voy a dar una respuesta tranquila. Nosotros dos trabajamos en Uruguay antes de trabajar en Ironhide, en una empresa que hacía videojuegos para niños en un plan educativo.
Y de repente una manera que hay de demostrar que hay algo más para eso es a esa gente que lo ve simplemente como una tontería, mostrarle algo que realmente funciona de otra manera. Por ejemplo, en mi país se dio un juego para enseñar matemática, que es horripilante. La idea, ¿no? La idea. Pero el juego estuvo muy bien hecho, era una aventura, el niño iba, quería resolver problemas. Pero lo cierto es que se logró que se jugara en todo el país, que se juntaran niños, 100 niños en una misma sala, todos a resolver esos problemas, y el grado de compromiso que tenían con el juego y cómo iban entendiendo de una manera muy rápida la solución que tenían que encontrar y cómo iban incorporando el conocimiento, hizo que mucha gente, incluso en el gobierno, mirara con un poco más de atención lo que estábamos haciendo. Para resumir, yo nunca le pude hacer entender a la gente como la importancia o el valor de los videojuegos. De hecho, mi madre no sabe en qué trabajo. Es como, mi abuela piensa que hago dibujo y en realidad el programa. La realidad es que a mí nunca me importó, o sea, simplemente me gustaba y siempre quise hacer cosas creativas y encontré un lugar donde se podía hacer y con eso fue suficiente para mí. Y los demás, bueno, que saquen sus propias conclusiones, yo qué sé. Awesome. Tienes una charla hoy, ¿correcto? Bien. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a dejarte hablar de esto. Hoy a las 3 voy a estar hablando acerca de técnicas de preproducción. Básicamente que la planeación... Perdón, me confundí. La fase de planeación en términos del ciclo de desarrollo del juego, ¿cuáles serían las mejores prácticas para planear un juego antes de empezar la producción del juego? Entonces, por favor, asistan a mi charla. Vi su mano primero, entonces voy a empezar con su pregunta y después voy a permitir que vayan pasando el micrófono. Yo no quiero escoger a las personas que hacen las preguntas porque es un trabajo muy, muy desagradecido. Bueno, mi pregunta es bastante fundamental. Cuando estoy con un nuevo proyecto me pregunto a mí mismo esto. ¿Cómo hacen juegos que las personas van a jugar durante años? Porque ahora hay todo tipo de juegos con muy buenas gráficas y la gente lo juega un par de horas y se aburre. Y yo vuelvo a cuando era joven y me recuerdo esos juegos de consola y yo los jugué años básicamente. Entonces, aparte de las gráficas y las historias sólidas, ¿cuál cree usted que son los elementos que hacen que una persona juegue el mismo juego durante años? La gente sigue jugando el primer Kingdom Rush. ¿Ustedes quieren hablar de esto? Dudo que nadie haga un juego pensando que se va a jugar por años. Creo que en realidad lo que hace es un juego donde le pone corazón. Y hace lo mejor que puede y deja algo de sí mismo en ese juego. A veces ese juego se jugará por años y otras veces se jugará un tiempo. Creo que lo importante no es por cuánto tiempo se juega, sino cómo le llega a la gente que lo logró jugar. Pero más que eso no te puedo decir. Sí, yo para agregar cortito, obviamente no sé la razón ni la respuesta. Lo que sí sé es que cuando vos haces una cosa, un juego, y demostrés mucho cariño, te preocupás por la calidad, no dejas que no haya ningún error, que vos no sepas que hay algo mal y aún así salga. Le das vueltas a las cosas, eventualmente vas a tener un producto que la gente va a valorar la calidad. Y yo creo que lo que pasa en el caso de Kingdom, y ojalá con el Aeromarines, eso hay que verlo, es que la gente valora la calidad del juego. Creo que es transversal a todos los géneros de videojuegos. Si es un juego de calidad, la gente lo entiende y capaz que va por ahí la cosa. Yo pienso en dos cosas. Lo primero que se puede hacer es hacer un juego que tenga una mecánica muy contundente. Similar a lo que hicieron las personas de Ironhide, tienen que ser juegos muy divertidos. Si es algo como Solitario, que es muy divertido, es bastante. Y lo segundo es crear personajes y historias convincentes. Por ejemplo, en Warcraft 3,
yo siempre me acordaré de los personajes de ese juego porque realmente despertaron mucha emoción en mí y estos personajes realmente resonaron conmigo. Entonces, desde mi punto de vista, son estas dos cosas. ¿En serio quiere que la gente juegue sus juegos durante años? ¿Quieren venderles juegos nuevos? Este es mi aporte. Y como desarrollador, ¿quieren estar dándole soporte al mismo juego durante décadas? Entonces, esto es increíble. Pero si ustedes hacen un juego que se juega durante años en este mundo, eso quiere decir que van a tener que prestar soporte para ese juego durante 10 años y probablemente ustedes quieran pasar a una cosa nueva. Entonces tal vez no es cuestión de cuánto lo juegue la gente, sino hasta cuándo lo recuerden. Entonces hay muchas maneras de extender el tiempo que las personas juegan el juego. A veces estos juegos se pueden jugar eternamente porque no tienen un fin funcional. Pero lo que han dicho todos aquí es que hay que hacerlos porque ustedes tienen algo que quieren contar a los demás, porque hace parte de su vida. Y quieren decirle a otra persona, hey, ¿usted vio lo que pasó en Warcraft 3? Entonces, que sus historias den de qué hablar. Si pueden encontrar maneras de incorporarlo, no existe una fórmula, pero es mucho mejor hacerlo así que como tratamos de hacerlo muchas veces, con estas pequeñas trampas de ciclos de juegos y de recompensas diarias. Bien, perdón, tenemos una pregunta aquí al frente que nos habíamos saltado. Bien, quiero preguntar acerca del tipo de juegos que hemos visto últimamente. Juegos que son muy emocionales, como To the Moon, como Dragon Cancer. Primero que todo quiero preguntar, ¿ustedes qué piensan de todos estos juegos que tienen un contenido emocional tan alto? Quisiera saber ustedes qué piensan de estos juegos. Bien, yo quiero responder aquí porque realmente quiero decir algo. Cuando usted dijo To the Moon, las personas que lo crearon son amigos míos. Para mí hemos estado atascados 30 años y hemos pensado en los juegos como algo divertido y esto es un problema porque ningún otro medio se considera divertido, solamente las películas no son solo divertidas ni los libros son solo divertidos. La lista de Schindler no es una película divertida, es una película conmovedora. Entonces hay otras maneras de capturar la atención del ser humano y eso es lo que estamos explorando. Creo que el gran proyecto hacia futuro para todos ustedes es definir todas las otras partes de la experiencia humana con la cual podemos atraer a las personas. Y esto es muy valioso y por ser interactivo, hay partes de esta experiencia que solo podemos explorar de una manera novedosa a través de los juegos. Creo que es muy importante y resuena mucho y lo que quiero decirle a todos es, ese mercado todavía no está saturado. Es más probable que ustedes tengan más notoriedad con sus juegos aquí si tiene una alta carga emocional. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Bueno, Carlos, quiero que la respondas tú porque yo sé que tú tienes opinión. Okay, so again, bueno, voy a hablar español. Sí, que verdad. Para mí la emoción en los juegos pues es fundamental, o sea, pero creo que la forma correcta de aproximarlo y como conectando con lo que dije hace poco es con las mecánicas. O sea, yo pienso que es mucho más importante que lo que tú hagas en el juego, como el loop de lo que la persona está haciendo constantemente, eso es lo que genere la emoción de la persona. Sí, es tú pues estar tomando decisiones todo el tiempo en Fallout 3 y diciendo pues yo vi esta aventura y o sea, todo esto con lo que me generó a mí attachment, que me generó como ese engagement, fue maravilloso y que otra persona, pues también conectando con la pregunta anterior, volviendo a algo memorable, yo le preguntaba como a 7 amigos, bueno, ¿y ustedes cómo jugaron? Y todos jugaron un juego diferente en Fallout 3, o sea, como que yo no conseguí el perrito, maldita sea. Pero muchos de ellos sí, entonces como, me contaban, no, yo fui súper malo, yo fui súper bueno, yo como soy indeciso soy en el neutral. Entonces,
así yo generé muchísima emoción. O sea, no solamente como cuando yo jugué, sino cuando vi lo que otras personas, las decisiones que otras personas estaban haciendo. Entonces, como que mezclar esas mecánicas con lo que quieres que la audiencia sienta, manejar ese ritmo de lo que quieres que las personas puedan estar sintiendo todo el tiempo, es lo que para mí es fundamental cuando estoy creando juegos. All right, and one last thing, a really small thing. Muy breve. ¿Cuál cree usted que es el mejor formato, tipo de juego para hacer este tipo de juegos emocionales con una historia muy contundente? ¿Cuál es el formato para un juego emocional? Vamos a hacer esto rápidamente porque tenemos 2 preguntas más y después tenemos que liberar el escenario para la siguiente charla. Yo diría, mantengan las cosas pequeñas y simples. Si han visto juegos como To the Moon, como Loneliness, Every Day the Same Dream, cualquiera de estos juegos, estos deberían ser su modelo, especialmente hoy, si están pensando en... Piensen Thomas Was Alone. Estos son juegos que son muy simples, pero todos ustedes podrían construir o crear juegos así. Eso es lo principal, no importa el formato, no importa la plataforma. Y To the Moon es más o menos un RPG. Entonces consíganse un motor sencillo. De nuevo, quiero mencionar a nuestros colegas de Unity, pero consigan un motor y empiecen a crear algo que dure 5 minutos. Algo que esté bien compacto, piensen bien en la emoción que quieren transmitir y logren 5 minutos que sean muy buenos. Eso es mejor que 30 minutos y muchísimo mejor de un juego que sea regular a bueno que dure 6 horas. 5 minutos excelentes. Bien, 2 preguntas más y nos tenemos que ir. Bien, entonces, tú, el de la última pregunta, escoge cuál va a ser la siguiente persona. So we're going to try to get someone from the back rows. Me encanta la manera en que todos están tratando de que les pasen el micrófono. Esto está muy bueno. Bien, quiero agradecerles por haber estado aquí compartiendo su experiencia. Ustedes son los maestros. Y es increíble. Yo ni siquiera podía creer que esté aquí con mis amigos. Es algo muy emocional para mí. Pero bueno, mi pregunta es: ¿cómo mejorar la tecnología para los juegos serios? Porque tenemos un proyecto para mejorar los juegos a través de un juego que se llama un juego de deportes. Y tiene que ver con cultura también, con tradiciones. Y yo quisiera hacer el juego más épico posible, pero esta tecnología es algo nuevo aquí en Colombia. Es muy nueva. Y quisiera que me dieran consejos para mejorar esta tecnología para hacer juegos serios. Bien, mi respuesta rápida es: no se preocupe por la tecnología, piénselo como un juego primero. Primero logre que la captura la atención de la gente primero. Y después súbele a esto todo lo que es técnico. Bien, la respuesta es no. Bien, última pregunta. Después de esto tenemos que irnos y tenemos que liberar el escenario. Bien, la persona que tiene el micrófono escoge quién va a preguntar. Bien, algunas de las preguntas las podemos responder afuera también. Oh no, pero por Dios, ¿qué hice? Mi pregunta es: un proyecto como Execrates, que fue pequeño al principio, nosotros estamos en un lugar muy lejano, ni siquiera hablamos su idioma. Las personas que estamos aquí estuvimos conmovidas por lo que ustedes hicieron, conmovidas por lo que ustedes hacen. Bueno, a mí me encanta saber que yo pude viajar
y saber que creamos algo para construir mejores juegos, para tener un impacto aquí. Esto es algo increíble. Yo vuelvo a casa y yo dejo trabajo sin hacer y me quedo hasta las 3 de la mañana cuando vuelvo y sigo diciendo a mí mismo que estamos marcando una diferencia. Estoy seguro que los juegos de ustedes y de los juegos de las personas que están aquí conmigo en el escenario, estos van a cruzar todas las barreras. Con eso, suerte a todos con sus juegos y un aplauso para las personas a quienes obligué a sentarse en el escenario conmigo. Muchas Audio Jungle.